Nosotros, el arquitecto Fernando Carrión, él es un estudioso de la problemática de la seguridad, de la inseguridad aquí en el país, también analista político, arquitecto. Muy buenos días, gracias por acompañarnos, pues no hay duda que la inseguridad ha marcado esta campaña política, esta campaña electoral que concluirá ya en poquitas horas. El día domingo estaremos ya acudiendo a las urnas. Acabamos de escuchar lo que ha pasado en el cantón Camilo Ponce Enríquez, el más violento de la provincia de El Azuay. El 90% de los asesinatos registrados en esta provincia se han suscitado precisamente en este cantón, un cantón minero, el cantón Camilo Ponce Enríquez. Pero este proceso electoral, como había dicho, ha estado pues sin duda marcado por una serie de hechos preocupantes, lamentables, quizás el más dramático, el asesinato al candidato Fernando Villavicencio, cuyo proceso avanza, cuya investigación continúa, pero en torno a este caso se han dado además algunos hechos de profunda preocupación. El asesinato a quienes estuvieron vinculados al crimen material, 7 reos en total vinculados al crimen de Villavicencio fueron asesinados, 6 en la penitenciaría, 1 en la cárcel de El Inca, y además aparece de pronto a pocas horas del proceso electoral también un testigo, hoy testigo protegido, que termina vinculando al sector del correísmo con este crimen. ¿Qué nos puede usted comentar al respecto? Buenos días, un saludo cordial a la amplia audiencia que tienen. Sí, yo sostengo que este año electoral, porque hemos tenido dos procesos, ha sido el más violento de la historia del Ecuador. Si ustedes recuerdan, en las elecciones del 5 de febrero fueron asesinados 3 alcaldes. Después de eso, el alcalde de Durán quiso ir a posesionarse el 14 de mayo, y bueno, él salió bien librado, pero lo mataron a 3 de sus acompañantes. Poco tiempo después matan al alcalde de Manta. Y en este proceso de esta primera vuelta tuvimos 2 asesinatos de asambleístas y un asesinato de un candidato a la presidencia de la República. Y en esta segunda vuelta, pues como colofón de todo esto, el asesinato de 7 sicarios que produjeron justamente la muerte de Fernando Villavicencio. Sin duda, creo yo que este año electoral y estas elecciones han sido las más violentas que hemos tenido a lo largo de toda la historia del Ecuador. Y me parece que esto lo que nos muestra es que la violencia ya penetró en la política y penetró de una manera pues absolutamente inédita y nos ha tomado, si se quiere, por sorpresa, porque no teníamos en la mente una cosa como esta que podía ocurrir. Ahora, arquitecto, como usted dice, ha penetrado ya la violencia de una forma absolutamente dramática en la política ecuatoriana. Sin embargo, nos preguntamos qué hacer. Estamos próximos a elegir un nuevo presidente o presidenta de la República que tendrá apenas 1 año y medio a lo mucho para tomar acciones, enfrentar lo que está pasando en el país, esta ola de inseguridad, de la penetración del narcotráfico, el fortalecimiento cada vez más de estas organizaciones delictivas y narcodelictivas. Entonces, quizás lo que nos mantiene en incertidumbre a los ecuatorianos es decir, ¿qué hacer? Del gobierno lo único que hemos escuchado son las declaraciones de emergencia. Acaba de reunirse nuevamente, luego de lo ocurrido con los sicarios de Villavicencio, una nueva reunión del Consejo de Seguridad, hasta el momento sin respuestas, sin acciones concretas, quizás contentes, y como que nos estamos todos manteniendo a la expectativa a ver qué podrá hacer o qué hará el próximo gobernante. A ver, de aquí hasta diciembre, que se produce el relevo presidencial, a Guillermo Lasso le quedan muy poco tiempo, menos de 2 meses. Y lo que hemos visto a raíz del asesinato de estos 7 sicarios es que básicamente ha tenido dos medidas. Una, pues el relevo de ciertas autoridades de la policía, como el comandante general de la policía y algunas otras autoridades vinculadas al mismo. Y la salida también del director del SNAI, pero regresa un viejo conocido, llamémoslo así, que es el coronel Fausto Cobo. Cobo. Fausto Cobo, exactamente.
él ya había sido 2 veces antes también director del SNAI. Y él es el 7º que llega al SNAI en estos pocos 2 años y un poco Pero más además, que tiene. Fernando llega a decirnos que él no puede hacer milagros. Y bueno, Sí, cierto sí, es. y eso es cierto. Entonces, esa es la primera cosa, el relevo. La segunda es que no puede hacer más que lo mismo que ha venido haciendo. Hizo una declaración de estado de excepción de 30 días más en todo el territorio nacional. Es decir, que va a entregar el poder en un estado de excepción, que esa es la política que está establecida. Ahora, ¿qué es lo que nosotros podemos esperar hacia el futuro? Yo aquí tengo mis reservas, por un lado, por el problema nacional que vamos a tener desde fines de este mes, principio del próximo, que es el fenómeno del Niño. Según datos que todavía no son muy claros, la economía podría caerse en el país entre 4 y 8% del PIB, una cantidad altísima, que sería más o menos parecido a lo que nos pasó con el COVID, pero con una diferencia. En el COVID simplemente lo que teníamos que hacer es salir de la casa y con eso se resolvían los problemas. En el caso del fenómeno del Niño, lo que vamos a tener es infraestructura destruida totalmente, y lo que va a tocar es contratar. Es decir, eso no se va a resolver de un día para otro, porque para contratar vamos a tener que hacer los estudios, vamos a tener que hacer las licitaciones y vamos a tener que empezar a hacer la construcción. Eso va a tener un tiempo bastante largo. ¿Qué es lo que vivimos después del COVID? Un incremento de los niveles de violencia. Si esto mismo que tuvimos con el COVID va a pasar, pero más complejo, con el fenómeno del Niño, los niveles de violencia van a crecer. A mí me preocupa eso sustancialmente en este periodo de Guillermo Lasso, que no va a pasar nada, me parece, y en el próximo, independientemente de quién llegue a la presidencia, el fenómeno del Niño va a marcar esa coyuntura. Pero además, arquitecto Carrión, otro de los temas en relación a todo esto es una profunda ineficiencia en la gestión y en el gasto por parte del Estado ecuatoriano. Revisábamos unas cifras hace poco, o sea que solamente 4 de 10 dólares de todo el presupuesto ha logrado medianamente ejecutarse, y en algunos ministerios ni siquiera se llega a esos porcentajes: transporte y obras públicas, seguridad y otros que de una u otra manera son vitales. Sí, ese es un problema que tiene. Hay una falta de eficiencia en el gasto, pero hay un problema complejo que también tiene el presupuesto, que es el déficit. Entonces, generalmente se le imputa a tal ministerio una cantidad tal de gasto, pero no tiene financiamiento. Entonces, cuando nosotros hacemos un análisis del monto que tiene asignado en ese presupuesto y la capacidad de gasto, en buena parte es por la falta de eficiencia, pero también por la falta de recursos económicos. Por ejemplo, el presupuesto que se aprobó para el próximo año tiene un déficit de 6,000 millones de dólares y que está repartido por todo. Entonces, eso no se va a poder gastar. Ese es un problema estructural que está teniendo el país. Por ejemplo, en el ámbito de seguridad, más o menos son como 2,700 millones de dólares. Pero si se le restan estos 6,000 que se reparten todo el presupuesto, la capacidad del gasto llegará a la mitad, ¿no? Es una cosa, pero muy, muy preocupante, porque no hay recursos económicos. Ahora, arquitecto, quizás volviendo al tema de la inseguridad y el proceso electoral, ¿cuánto cree usted que efectivamente todo lo que hemos vivido en estos días en relación al crimen de Fernando Villavicencio y todo lo que ha pasado en estos días y las más recientes declaraciones también de Cristian Zurita, quien reemplazó a Villavicencio en la papeleta, un periodista de investigación, además amigo personal de Villavicencio, que dice que el correísmo tiene filtrada a la Fiscalía, a la Policía Nacional y a la Función Judicial, que es por eso que se informan anticipadamente de todos los hechos judiciales? Hemos escuchado la respuesta de la Revolución Ciudadana respecto de todas estas acusaciones, incluso la del testigo protegido,
que salió que supuestamente iba a participar en el crimen, pero por alguna razón el daño de un vehículo no lo hizo, pero que estaba enterado de cómo iba a darse este crimen al candidato a la presidencia de la República. ¿Cree usted que efectivamente todo esto tiene impacto en la decisión del voto? A mí me parece que no, porque eso se inscribe en el debate, en la confrontación política, correísmo o anticorreísmo, que creo yo que ya no concita el interés tan significativo. Porque además, lo que dice Zurita puede ser que sea cierto, como puede ser que no, pero no es vocero oficial. Entonces, eso de alguna manera deslegitima eso. Y por otro lado, el correísmo también deslegitima esas afirmaciones, como corresponde, dichas por Zurita, un poco con muy poca credibilidad, porque el correísmo fue muy agresivo en todo el tiempo con Fernando Villavicencio. Incluso él tuvo que pasar a la clandestinidad, tuvo que irse fuera del país, varias veces la policía entró a su domicilio, es decir, una serie de cosas ahí complicadas. Entonces, me parece que esas dos posiciones frente a este tema no van a generar un impacto relativamente importante en el proceso electoral. Lo que sí creo en esta segunda vuelta, que ha sido bastante significativo, es el debate. El debate sí produjo una caída de Noboa y una subida de Luisa González, pero tampoco tan significativa como para modificar el proceso. La impresión que yo tengo, por las encuestas que he visto, de lado y lado, correístas y anticorreístas, por decirlo de alguna manera, esas encuestas sigue estando en primer lugar Daniel Noboa. Y bueno, no podemos dar datos de encuestas ya en este momento por las disposiciones dentro del proceso electoral, pero al parecer en un porcentaje promedio la diferencia de puntos estaría entre los 6 y los 7, de acuerdo a, como digo, promediando lo que dice la mayoría de encuestas. Esto podría modificarse, todavía hay un porcentaje de indecisos, que quizá esos indecisos pudieron manejar su decisión a través de lo que fue el debate, pero digamos se mantiene más o menos en ese porcentaje. Sí, y yo creo que se revirtió el efecto negativo que tuvo el debate para Daniel Noboa, y me parece que ya en esta semana ya se entró en otro tipo de cosas por fuera del debate. Y ahí nuevamente me parece que ha recuperado el espacio Daniel Noboa, haciendo un análisis de las encuestadoras. Uno puede ubicar como dos grupos, uno que va en la línea de Luisa González, del correísmo, que ellos están planteando un empate técnico. Pero en todas esas, con excepción de una, está primero Daniel Noboa. Y las del otro lado sí le ponen a Daniel Noboa en un nivel mucho más alto. Y hay una intermedia que yo diría que es más objetiva porque no está tan inscrita en el proceso electoral, que también le pone a Noboa. Entonces, ¿yo qué diría? Que si no hay ninguna sorpresa en estos pocos días que quedan, pues esa será la tendencia si es que nos vamos en la perspectiva de hacer una especie de promedio de los datos que han surgido de este conjunto de empresas encuestadoras registradas por el CNE. Ahora, yendo también a este tema de lo que pasó con los sicarios de Villavicencio, un tema que a mí no deja de molestarme, y creo que a la gran mayoría, es que vemos una historia ya larga de asesinatos en las cárceles, pero no hay ningún responsable. O sea, simplemente ya eso ha pasado así, las cárceles están en manos de las organizaciones delictivas. Hoy inicia el proceso electoral dentro de los centros de privación de la libertad, pero no deja tampoco de preocuparnos que no hay ningún responsable respecto de esto. El gobierno, más allá de convocar al Consejo de Seguridad, no ha dicho nada sobre el asesinato hubo los cambios en la policía, los cambios en el SNAI, pero eso se queda ahí. No, sí, eso es clarísimo. Y yo sostengo, y es una cosa dura la que sostengo, y es que el sistema carcelario, una institución pública ecuatoriana, está al margen de la ley. Una cosa fuerte, pero me parece que es absolutamente real.
Y esto se explica por dos desviaciones legales, llamémoslo así. Una, respecto de la Constitución, porque la Constitución dice explícitamente que el sistema tiene que ser de rehabilitación y de reinserción. Pues ninguna de las dos cosas ocurre. Entonces es ilegal. Y la segunda es que el sistema carcelario no es manejado por el Estado, ni por el sector privado a través de concesión, de privatización, lo que quieras llamarse, sino que es manejado de forma directa por las estructuras criminales. Y eso nos muestra una vez más este hecho de estos dos asesinatos, el uno en la penitenciaría del Litoral con seis sicarios muertos, y el otro en el caso del Inca en Quito, con un sicario también asesinado. Eso quiere decir que no hay ningún control interno y que la protección que debería brindar el Estado a través de la policía, de los guías penitenciarios, etcétera, pues no se cumple. Y los resultados están a la vista. No se sabe quién cometió, o por lo menos públicamente no se sabe, cómo se cometió el hecho, tampoco se sabe de forma explícita. Y eso va a quedar ahí. Me parece que no va a pasar más allá de eso. Y bueno, quizás para cerrar ya este diálogo, arquitecto Carrión, unas últimas reflexiones, las expectativas para el proceso del día domingo. No, bueno, yo creo que hay que esperar que de aquí al domingo las cosas sigan el cauce de la democracia. Esto es que podamos ir a las urnas sin mayores sobresaltos y que finalmente el pueblo ecuatoriano pueda expresarse y escojamos a la mejor opción que nos represente y que sea la persona que pueda llevar a cabo en el próximo año y medio en las mejores condiciones para sacarle al país de una situación de crisis, de bloqueo, de violencia, etcétera, que es francamente inaudito. Pero este llamado debería alcanzarse también, o alcanzar, mejor dicho, a la próxima Asamblea Nacional. Sí, bueno, ahí viene el otro problema. Este es un país, como decía, bloqueado, que ya le pasó al presidente Lasso, porque hay una forma de representación que se expresa en la Asamblea y otra en la presidencia de la República, y que no hay concordancia. Entonces eso hace que el país se bloquee. Y en estos días hemos visto también parte de eso, por ejemplo, entre el Consejo de Participación Ciudadana y la Corte Constitucional. Es decir, todas las instituciones de una u otra manera en el país, no solo que están deslegitimadas, porque tienen muy poca credibilidad en la población, sino que por otro lado están en este conflicto entre una y otra institución, mostrando el bloqueo que le impide al país encontrar las grandes soluciones. Bien, queremos agradecerle por haber compartido esta mañana, arquitecto. No, a ustedes, muchísimas gracias. Ha sido el arquitecto Fernando Carrión, él es catedrático de Flaxo, analista político, también ha investigado mucho, es parte de sus líneas de investigación el tema de la seguridad. Son las 8 de la